utilizamos para poder realizar nuestra técnica anestésica. Ahí anoten, por favor. Entonces, componentes esenciales de nuestros instrumentos para colocar nuestro anestésico local es la jeringa, el cartucho y la aguja. Jeringa Carpool, que nosotros ya conocemos muy bien, que utilizamos de la marca Gifridi, que la verdad es la mejor. De hecho, yo todavía tengo mis jeringas Carpool que compré cuando estaba como ustedes y siguen estando en muy buen estado y no se oxidan. Entonces, es la jeringa Carpool, que ya vimos que tiene un espacio donde nosotros podemos meter nuestro cartucho y a partir de ahí podemos colocar nuestra aguja. Y aquí está, entonces, con nuestro dedo podemos mover el émbolo de nuestro cartucho hacia abajo cuando vamos así colocando el anestésico o hacia arriba, que nos ayuda a hacer la aspiración. Entonces, esos son los componentes esenciales de nuestro instrumental para poder colocar anestesia local. Ahí anoten, por favor. Doctor. ¿Sí? ¿Y por qué, bueno, es pregunta, pero por qué siempre usamos la jeringa Carpool y no, bueno, nos enseñan en esas y no en las desechables? Pues porque las jeringas Carpool son más rígidas y nos permiten más control y además pues es menos contaminación, porque pues estas jeringas se pueden esterilizar y las otras no. Entonces baja el costo, baja la contaminación y aparte funciona mejor. Ok, gracias, doctor. Y de nada. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que deben de tener para poder considerar una jeringa como una jeringa adecuada para poder colocar nuestros anestésicos locales?
Pues bueno, primero deben de ser duraderas y capaces de soportar los procedimientos de esterilización repetidos sin deteriorarse. Entonces, imagínense cuántas veces van a tener que meter a esterilizar su jeringa Carpool a lo largo de todo el tiempo. Es muchísima y se puede oxidar. Entonces, por eso si compran de malas marcas, pues entonces las van a tener que estar cambiando cada rato, a diferencia de las que son de la marca Hugh Freedy, que la verdad no sufren este deterioro por lo menos tan rápido como las otras que son de las marcas más económicas. Entonces deben de ser duraderas y ser capaces de soportar procedimientos de esterilización. Livianas y sencillas de usar con una sola mano. Deben proporcionar una aspiración eficaz y estar fabricadas de tal modo que pueda observarse con facilidad la sangre en el cartucho. Entonces las jeringas están diseñadas con un arpón y este arpón penetra el émbolo del cartucho y eso nos permite tener el control total del émbolo, y ya sea para poder aspirar o para poder colocar el anestésico local. Entonces estas son las características que debe de tener nuestra jeringa. Entonces vamos a estudiar las características de las jeringas no desechables. Mira, ese me lo regaló mi tía hace un año, precisamente en el cumpleaños, y solo lo he usado una vez. La pila la tengo en manos desde entonces. Y está bien, creo que lleva la hora que es. Sí, lleva la hora. Y pues no, o sea, la verdad está muy bonita. Y la pila, pinche mona. Y también tengo una bolsa y también me salió buena. Mi mamá creo que también tiene bolsas y zapatos y, o sea, la neta es una marca. Mamacita. Tengo una bolsa y también me salió buena. Mi mamá creo que también tiene bolsas y zapatos y, o sea, la neta es una marca. Mamacita. Este me lo regaló mi tía hace un año, precisamente en mi cumpleaños, y solo lo he usado una vez. La pila la tengo en manos desde entonces. Y está bien, creo que lleva la hora que es. Sí, lleva la hora. Y pues no, o sea, la verdad está muy bonito. Y la pila, pinche mona. No puede ser. Entonces la jeringa que nosotros utilizamos frecuentemente es la jeringa de carga posterior, metálica, obviamente de un metal inoxidable, y que es la que utilizamos más frecuentemente en odontología. Entonces el término de carga posterior significa que el cartucho se inserta desde una parte posterior y lateral de nuestro cartucho o de nuestra jeringa Carpool, y se va a acoplar al cilindro de nuestro cartucho, y después la aguja va a pasar a través del interior del diafragma hasta llegar al cilindro del cartucho, y entonces de esta forma va a funcionar nuestra jeringa, que no es desechable. Entonces debe de ser una jeringa aspirativa, ya que posee una zona
o una parte que se llama arpón, que se va a insertar y se va a acoplar en el émbolo de nuestro cartucho, para que nos va a permitir tener un control adecuado de nuestro anestésico local. Ah, Entonces, si la aguja tiene un calibre adecuado, cuando se ejerce una presión negativa sobre el anillo del dedo pulgar, la sangre penetra en el interior de la aguja y en el cartucho se visualiza si la aguja se ha introducido en el interior del vaso sanguíneo. Entonces aquí vemos la anatomía de nuestra jeringa Carpool. Nosotros vemos que tiene un adaptador en donde se va a colocar nuestra aguja. Va a tener un cilindro o una cámara donde se va a acoplar nuestro cartucho de anestesia, y va a tener un arpón que nos va a ayudar a esta parte del arpón a que se inserte, a que atraviese el émbolo de nuestro cartucho y nos permita tener control para poder hacer aspiración o colocar el anestésico local. Aquí tenemos la parte donde empuñamos nuestros dedos y el anillo para poder colocar nuestro dedo pulgar, para poder tener control de nuestro cartucho y poder colocar la anestesia despacito y poder hacer aspiración al momento que sea necesario de hacer la aspiración. Y así poder reducir el riesgo de colocar el anestésico local dentro de un vaso sanguíneo. Aquí podemos ver otra imagen del adaptador de la aguja, en donde se va a colocar nuestra aguja para poder colocar nuestra anestesia local.
Entonces la aguja permite que el anestésico local discurra dentro de desde el cartucho dental hasta los tejidos que rodean la punta, y la mayoría de las agujas son de acero inoxidable y obviamente desechables. Componentes de la aguja va a ser el bisel, que es la parte biselada de la aguja. Este bisel es bien importante que nosotros lo orientemos hacia la zona donde se encuentra el nervio que nosotros vamos a anestesiar. Obviamente que si el nervio se encuentra hacia acá, pues vamos a colocar el bisel viendo hacia donde está el nervio, no hacia el sentido contrario. Después del bisel tenemos el eje, que es la parte que conecta el conector con el bisel. Entonces, este eje de la aguja puede variar en su tamaño. Puede ser por parte de una aguja larga o parte de una aguja corta. La aguja corta normalmente la utilizamos para hacer bloqueos más superficiales y la aguja larga para hacer bloqueos más profundos. Entonces, bisel, eje y conector. Después tenemos el adaptador de la jeringa, que es el que se adapta con la parte del cartucho, perdón, de la jeringa, y el extremo que penetra a nuestro cartucho. Entonces, cuando nosotros colocamos nuestra aguja, cuando estamos anestesiando a nuestro paciente, no hay que meter toda la aguja hasta el conector, porque si metemos toda la aguja hasta el conector, ahí es en donde se puede romper la aguja y entonces nosotros ya no la vamos a encontrar. Yo les sugiero que por lo menos entren en 3/4 partes de la aguja, para que si se rompe la aguja, tengan chance de poderla jalar. Pero si la meten por completo, ya no va a haber oportunidad de sacarle esa aguja. Existen diferentes calibres de aguja, calibres 25, 27 y 30. Esta G significa calibre en inglés. Entonces, las que son de calibre más grueso sí generan más sensibilidad y más molestia al momento de colocar el anestésico. Normalmente las agujas cortas tienen un calibre menor y las agujas largas tienen un calibre mayor. Entonces sí es más molesto anestesiar con una aguja larga porque el calibre es un calibre más grueso y se siente más la cantidad del anestésico que se está colocando el paciente. Obviamente fluye mucho más el anestésico y puede generar entonces más dolor. La diapositiva nos dice lo mismo que ya comentamos en la diapositiva pasada. Las agujas no se deben de insertar hasta sus conectores a menos de que absolutamente sea necesario. Pero normalmente no se debe de inyectar así porque podemos causar una fractura de la aguja y va a ser muy difícil retirarla.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando manipulemos las agujas. Las agujas nunca se deben de utilizar en más de un paciente. Las agujas deben cambiarse tras haber realizado varias penetraciones tisulares en el mismo paciente. Ya les comenté que sobre todo es porque se pierde el filo de la aguja y entonces al paciente le va a doler más si la aguja no tiene filo. Las agujas deben taparse en la funda protectora cuando no se estén utilizando. Obviamente que si no tenemos cuidado con la aguja, podemos transmitir diferentes enfermedades como el virus del VIH, el virus de la hepatitis C, que estas son por vía parenteral. Entonces, si nosotros no tenemos cubiertas nuestras agujas, podemos infectarnos de diferentes enfermedades y por eso hay que tratar de mantener siempre tapada la aguja y las agujas se tiran en el contenedor apropiado. Obviamente no se tiran en la basura normal, sino que se tiran en el bote rojo, que es un manejo diferente para evitar que las personas que manejan esta basura pues no se vayan a lastimar con las agujas que nosotros estamos desechando. Entonces, los cartuchos de plástico, vamos a ver las características de los cartuchos que podemos utilizar en anestesia, cuando hacemos nuestra anestesia local. Entonces, tenemos que saber que existen diferentes tipos de cartuchos. Unos cartuchos van a ser los de plástico y otros cartuchos van a ser de cristal. Los cartuchos de plástico son más económicos, los cartuchos de cristal sí son más costosos. Los cartuchos de plástico tienen la desventaja de que no fluye tan fácil el anestésico a través de este cartucho porque se pega el émbolo al plástico. Entonces es más difícil tener el control de poder colocar nuestro anestésico con menos molestia para el paciente, porque como necesita uno aplicar más fuerza sobre el émbolo para poder expulsar la anestesia. Hay veces que se tiene que aplicar fuerza extrema y eso puede hacer que se dispare como un chisguete de anestésico que al paciente le puede doler. Entonces es mejor los cartuchos de cristal porque estos se calientan más fácil. También es más fácil controlar la posición del émbolo y poder colocar el anestésico de una forma más controlada. Entonces los cartuchos de plástico tienen las desventajas más relevantes de fugas de solución en las técnicas de inyección
es lo que decimos, que nosotros tenemos que aplicar una fuerza considerable sobre el émbolo de la jeringa y esto genera una mala calidad del deslizamiento del émbolo por el cartucho de plástico comparado con el de cristal, y esto hace que salga un chorro brusco de solución anestésica y pueda causar mucho dolor en nuestro paciente. ¿Cuáles son los componentes de nuestro cartucho dental de anestésico locales? Nosotros vamos a tener lo que es el cartucho, el tubo cilíndrico, el tapón o émbolo, que es en el que se inserta el arpón, un capuchón de aluminio, y va a haber un diafragma, que este es el diafragma en donde penetra la extensión de la aguja para poder comunicar entonces nuestra aguja con el contenido de nuestro cartucho de anestesia. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Creo que no, doctor. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. A lo mejor esta semana sí les voy a pedir de favor si la clase del jueves la podemos mover para otro día, ya sea la siguiente semana, porque este jueves voy a entrar a quirófano y lo más probable es que sí me pueda entretener un poquito en la cirugía y la verdad no los quiero dejar esperando por si algo se me retrasa. Entonces, mañana me dicen cuándo de la próxima semana podríamos darles esta clase. ¿Sale? Sí, doctora, está bien. Gracias. Sí, de nada. Bye. Hasta luego. Adiós.